Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados / mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. Ahí estamos. Muy bien. Correcto, en las dos plataformas ya estamos funcionando. Ay, justo empezó el quilombo afuera, no, güey. Bueno, esperemos que los sonidos de la disformidad no lleguen hasta nuestra transmisión y no interrumpan la voluntad imperial, no generen un imbalance. Esperemos que nuestros campos Geller puedan mantenernos a salvo de esa presencia disforme y reggaetonera que amenaza con sabotear la extensión de la verdad imperial a lo largo de todos los mundos que conforman la hermandad del imperio bajo el manto de nuestro padre, el emperador amado por todos. Bueno, un gusto verlos después de tanto tiempo, mi querida gente de Terra. Ha sido larga la ausencia, ha sido largo el tiempo que nos ha mantenido separados. Sin embargo, nuestra unidad siempre será más fuerte y siempre logrará reunirnos a pesar de toda la adversidad, de todos los contratiempos, de la distancia, del tiempo y cualquier otra cosa que ose interponerse en nuestro camino para reunirnos y cumplir con nuestro deber imperial. Muy buenas noches, querida gente de Terra. Bueno, para los que es... sí, oficialmente para todos es de noche, porque quienes más temprano están, así serían México y El Salvador, para quienes ya son las 7. Y, a ver, ustedes están en hemisferio norte, por ende están en invierno ahorita. A ver, aquí estamos en... Octubre, noviembre. No, todavía estamos en primavera, entonces para ustedes es otoño. Pero igual me imagino que para las 7 ya debe ser como que tirado a anochecer. Bueno, en fin, acorde al protocolo, un águila para ustedes, mi querida gente de Terra. Un saludo a la antigua, como nos enseña el venerable Yacton Cruce. Una reverencia para ustedes, querida gente de Terra, queridos hermanos y hermanas, querido público que me acompaña en esta importante rememoración, la segunda del día. Y en este caso volvemos a nuestra emisión correspondiente a la novela de diciembre, El descenso de los ángeles, después de un preludio muy ilustrativo que nos ha puesto de la mejor manera, supongo, en el contexto de Caliban y cómo era antes de la llegada del emperador. Y después vimos un primer capítulo muy lleno de simbolismos, muy maravilloso, que por lo menos a mí me ha hecho pensar mucho en nuestra propia logia aprobada por el emperador y de cuán importantes son los ritos que hemos ido y que vamos a ir generando a lo largo del tiempo. Importantes para nosotros, por supuesto. Lo que sí, hoy hoy me dio el tiempo como para adelantar por mi lado la lectura del capítulo 2. No llegué a leer el 3, pero que sí lo vamos a leer hoy. Y prácticamente de entrada me he dado cuenta de algo importante. Y es que Sahariel, el personaje principal, digamos, que hemos visto en el anterior capítulo, yo lo he representado con una voz de lo más normal, digamos, como es protagonista, tiene que ser una voz que me salga lo más fácil posible. Por ende, siempre una voz parecida a la mía, digamos, que no la tenga que actuar mucho o sobreactuar. Pero resulta que Sahariel, a diferencia de lo que yo había pensado en un inicio, que era un adulto, o por lo menos, sí, un adulto, así alguien mayor a 18 por lo menos, resulta que era un niñito, es un niñito. Ahora estoy spoileando un poco lo del capítulo 2, pero es para que se entienda que voy a hacer un pequeño cambio en su voz, ¿no? Porque no puede ser igual. Entonces,
Bueno, eso es lo que tengo que notificar. Yo hoy me llevé la sorpresa y dije, oh, y tiene sentido al final de cuentas. Pero bueno, esa es la única observación que tengo que hacer para la emisión de hoy. Si bien este capítulo no tiene los subtítulos, hemos quedado, y gracias aquí a nuestro querido caballero imperial Alicred, en que los subtítulos, y pienso que hizo, o sea, él tomó una excelente decisión con decir que los subtítulos para este capítulo son Hermanos y Héroe. Me parece que fue una elección de lo más precisa. Así que Alicred, si es que puede rajarse así también con unos subtítulos para capítulo 3 y 4, pucha, le agradeceremos infinitamente. Le pondremos flores incluso y bueno, como usted es el abanderado ahí, dejamos eso en sus manos, como ya conoce la novela. En fin, eso. Aprovecho para saludar a quienes están en el chat desde el mero inicio. Veo ahí presente, muy acorde a la novela y a los ritos que hay que proteger de la hermandad. Veo que está presente Lord Cypher, a quien damos la bienvenida. También ahí primer capitán de los Amos de la Noche, nuestro príncipe de cuervos, Sebatarion. Veo también por segunda ocasión consecutiva a Lord Leodoro. Bienvenido, amigo mío. Un gusto tenerlo presente. Veo aquí a nuestro capellán de los salamandras, Patricio, que dice que la disformidad lo provoca. Yo solo puedo decir, él vive en ti. Y con él me refiero a Vulcan, amigo mío. Vulcan vive. Veo que ahí está presente nuestra querida comandante, la máxima autoridad aquí presente, comandante Ishida, bienvenida. Y vemos también haciendo un combo de 2 hits aquí a nuestro querido señor del capítulo de los salamandras, Agustín. Bienvenido, amigo. Y obviamente, pucha, el abrazo de Slanesh llegará, pero hasta donde usted pueda. Y agradecido, pucha, Alicred, usted un paso adelante, amigo mío. Qué notable que es usted. Es realmente es el rey de reyes, el Khan de Khanes, el Sheikh de Sheikhs, el Shah de Shahs, el gran Inca entre los grandes Incas y bueno, no sé qué otros así como reyes pueden haber, pero se entiende. Muy bien, entonces, sin perder más tiempo, querida gente de Terra y de los otros planetas anexados al imperio de la humanidad, para no hacerlos de lado, empecemos con el capítulo 2, cuyas secciones son Hermanos y Héroe. Espérenme un poquito. Ya, no, voy a empezar nomás, con su permiso. Procedo. Acorde a la orden, hay que encapucharse y a darle átomos. La herida de la palma no dejaría cicatriz. Se curaría a su tiempo y tras unos cuantos meses no quedaría marca alguna de que su mano hubiera sido cortada alguna vez. Por extraño que parezca, Sahariel sentía que la herida siempre estaba allí. No le dolía en absoluto ni le molestaba. Después, cuando agarraba la culata de su pistola, lo hacía con la misma fuerza de siempre. A pesar de ello, Sahariel sentía la presencia de la herida, aún después de que se le hubiese curado. Había oído que, a veces, los hombres sentían picores fantasmas cuando perdían un miembro, una curiosa disfunción del sistema nervioso que los apotecarios no conseguían explicar. Lo mismo le ocurría a Sahariel. En ocasiones tenía una sensación vaga e insustancial en la mano, como si alguna parte de su mente le recordase sus votos. Siempre estaba con él, como una línea de la palma invisible al ojo pero igualmente presente, como si estuviese grabada en su propia alma. Si hubiera querido darle un nombre, le habría llamado conciencia. Fuese cual fuese la causa, la sensación de la herida fantasma en la palma de su mano permanecería con él el resto de su vida. Llegado un momento, casi se acostumbraría a ella. Sahariel y Nemiel se habían criado juntos. Apenas se llevaban unas semanas y tenían vínculos de sangre. Aunque eran primos lejanos, nacidos de ramas diferentes de la misma familia de nobles, sus rasgos eran tan parecidos que podían pasar por hermanos. Compartían el mismo rostro delgado que los caracterizaba y el perfil aquilino de sus antepasados, pero los lazos que los unían iban más allá de cualquier similitud física accidental. Según las tradiciones monásticas de la orden, todos los caballeros de la hermandad se consideraban hermanos. Sin embargo, para Sahariel y Nemiel su hermandad iba más allá de ese tópico. Se consideraban mutuamente hermanos mucho antes de unirse a la orden como suplicantes. Con los años, sus lazos se habían puesto a prueba en incontables ocasiones y habían demostrado ser auténticos.
Confiaban el uno en el otro de mil formas, incluso cuando su cordial rivalidad los empujaba a llegar más lejos. Era natural que hubiese un elemento de competitividad, de rivalidad entre hermanos en la relación que los unía. Desde los primeros días de su infancia habían intentado superarse el uno al otro en todo lo posible. En cualquier competición habían luchado por ser el ganador. Ambos querían ser el corredor más veloz, el nadador más fuerte, el tirador más certero, el mejor jinete, el más hábil con la espada. La naturaleza exacta de la prueba no importaba, mientras uno de ellos pudiese vencer al otro. Sus maestros de la orden se habían dado cuenta de la competición que había entre ellos desde el principio y los animaban. Por separado podrían haber sido considerados candidatos para la caballería. Juntos, empujados por su rivalidad mutua, habían aumentado en gran medida sus posibilidades. Sus maestros lo reconocían con discreción, ya que en Caliban no se estilaba hacer halagos innecesarios, pero se confiaba en que tanto Sahariel como Nemiel lo harían bien y llegarían lejos en la orden. Como el mayor de los dos, aunque solo fuese por cuestión de semanas, su competición quizá fuese más dura para Nemiel de lo que era para Sahariel. A veces sentía su rivalidad como una carrera que no podría ganar. Siempre que Nemiel creía que había conseguido vencer a su rival, Sahariel le demostraba rápidamente que se equivocaba, igualando y superando sus logros. A cierto nivel, Sahariel reconocía la importancia del papel que su hermano tenía en sus triunfos. Sin Nemiel para compararse, para esforzarse en superarse, nunca habría conseguido entrar en la orden. Quizá nunca habría conseguido ser caballero. En consecuencia, nunca envidiaba los triunfos de su hermano. Si acaso los celebraba tanto como los suyos propios. Para Nemiel, sin embargo, era diferente. Hubo un tiempo en que, desesperanzado porque su hermano siempre lo dejaba atrás, comenzó a tener reservas secretas hacia los logros de Sahariel. A pesar de que se esforzaba al máximo por controlar sus pensamientos, Nemiel hallaba una pequeña voz en su interior que deseaba que Sahariel no cosechase demasiados éxitos. No es que alguna vez le desease el fracaso a su hermano, sino simplemente que los triunfos de Sahariel fuesen más limitados en magnitud que los suyos. Quizá era algo infantil, pero la competición entre ellos había definido sus vidas durante tanto tiempo que a Nemiel le resultaba difícil dejarla atrás. En muchas formas, su relación con Sahariel siempre tendría más que ver con la rivalidad que con la hermandad. Era la naturaleza de sus vidas. En el futuro, decidiría su destino. Fin de sección. Y aprovecho para saludar a nuestro carnicero rojo, Bor Matías. Bienvenido, amigo mío. Y damos la bienvenida a Kaneda Hanso-san. Bienvenido, amigo mío. Y para usted necesitamos un título también para que lo anote ahí en la planilla de las arcas de Frogaria. Todos tienen que tener su título. Y doy la bienvenida a nuestro apotecario de los Ultramarines, Roberto. Bienvenido, amigo mío. Un gusto tenerlos, amigos míos, en la transmisión. Bienvenidos sean. Ya. Y perfecto. Ya, vamos bien. Voy a hacer el mantenimiento y como ha sido una sección cortita, continuaremos. Porque viene lo mejor de lo mejor. Ya, continuemos. Si eso es lo mejor que tienes, se burló Nemiel, bailando fuera del alcance de la estocada de Sahariel. Será mejor que abandones ahora. Sahariel se adelantó y acercó su espada de entrenamiento al cuerpo, pegando el hombro contra el pecho de su primo. Nemiel estaba preparado para el ataque, pero la fuerza de Sahariel era mayor y los dos muchachos cayeron al suelo de piedra de la sala de entrenamiento. Nemiel gritó con el impacto, cayó rodando y levantó la espada mientras Sahariel daba una estocada al suelo sobre el que habían caído. «Ni me había acercado a lo mejor que tengo», replicó Sahariel, jadeando por el esfuerzo. «Solo estoy jugando contigo». El combate había sido tranquilo durante casi 15 minutos. 15 minutos seguidos de entrenamiento hacia adelante y hacia atrás, embestidas y amagos, esquives y bloqueos, rechaces y estocadas. Ambos estaban empapados en sudor. Los músculos les dolían y las extremidades les pesaban. Un círculo de sus compañeros suplicantes los rodeaba. Cada uno animaba a su favorito, y el maestro Ramiel observaba el combate con una mezcla de orgullo paternal y exasperación.
«¡Que acabe alguno de los dos por el amor de Caliban!», exclamó Ramiel. «Aún tenéis que asistir a otras clases. Acabad ya o declararé un empate». El último comentario le dio a Sahariel nuevas fuerzas y determinación, aunque vio que había tenido el mismo efecto en su primo, que era sin duda lo que el maestro Ramiel pretendía. Ninguno de los dos se conformaría con un empate, solo la victoria los podía satisfacer. Vio los músculos de Nemiel preparados para el ataque y procedió a embestir. Su espada dio una estocada contra el estómago de Nemiel. El filo estaba embotado y la punta era roma, pero el arma seguía siendo un pedazo de metal pesado y sólido en las manos de Sahariel y era capaz de causar gran daño a su oponente. El arma de Nemiel bajó y se fue al lateral, pero el ataque de Sahariel no había sido hacia la espada. Con la espada de Nemiel a un lado, cargó y le asestó un golpe en la sien a su primo. No dio bien el puñetazo, pero tuvo el efecto que Sahariel buscaba. Nemiel gritó, dejó caer la espada y se echó las manos a la cara. Era la oportunidad que Sahariel necesitaba. Remató el combate hincando la rodilla en el estómago de Nemiel, doblegándolo y haciéndolo impactar contra el suelo, exhausto y con un zumbido en la cabeza. Sahariel se apartó de su primo y miró al maestro Ramiel, que asintió. «¡Ganador, Sahariel!», sentenció. Soltó un resuello estremecedor y dejó caer la espada al suelo con un sonido metálico. Miró hacia donde Nemiel se recuperaba del dolor. Ramiel se dio media vuelta y caminó con resolución hacia la salida en forma de arco, conduciendo a sus alumnos a la siguiente y agotadora clase. Sahariel tendió la mano a Nemiel. «¿Estás bien?», le dijo. Su primo seguía con las manos contra la sien y mantenía los labios apretados mientras intentaba disimular cuánto le dolía la cabeza. Durante un breve segundo, Sahariel lamentó el dolor que le había causado a Nemiel, pero se esforzó en reprimirse. Era su obligación ganar el combate, por lo que dar menos de sus posibilidades habría sido contrario a las enseñanzas de la orden. Habían pasado 2 años desde su iniciación en la orden y el 9º aniversario de su nacimiento había sido hacía menos de un mes. No es que hubiera una razón especial para destacar el día, pero los caballeros instructores de la orden eran muy concretos para marcar el paso del tiempo y mantener el censo de edades y méritos de sus miembros. Nemiel había cumplido 9 años unos cuantos días antes que él, y, aunque se asemejaban en características y edad, sus temperamentos no podrían haber sido más diferentes. Sahariel se dio cuenta de que Nemiel ya había olvidado el resultado del combate, ya que había aprendido cómo había sido derrotado. «Estoy bien, primo», le aseguró Nemiel. «No ha sido para tanto. He visto lo que has hecho, pero no se volverá a repetir». Eso era cierto, pensaba Sahariel. Cada vez que luchaba contra su primo, empleando un método que ya había usado antes, salía derrotado categóricamente. Se podía derrotar a Nemiel, pero no podía hacerse 2 veces de la misma forma. «Intenta no decepcionarte», dijo Sahariel. «Puedo haberte ganado, pero no ha sido una victoria bonita». «¿A quién le importa la belleza?», repuso Nemiel. «Has ganado, ¿no?». La mano de Sahariel seguía tendida hacia su primo, que finalmente la aceptó y tiró de ella para incorporarse. Se sacudió la ropa y dijo: «No te preocupes por mí. Solo estoy dolido por haber vuelto a perder y además ante Ramiel. Supongo que debería pensar en todas las veces que te he vencido, ¿ah?». «Tienes razón», dijo Sahariel. «Creo que hay algo en la naturaleza humana que a veces hace que nos concentremos demasiado en las desilusiones. Deberíamos recordar lo afortunados que somos». «¿Afortunados? ¿De qué estás hablando?», preguntó Nemiel mientras seguía a los demás alumnos de las salas de entrenamiento. «Acabas de golpearme en la cabeza y vivimos en un mundo infestado de monstruos asesinos. ¿Qué tenemos de afortunados?». Sahariel miró a Nemiel, temiendo que se estuviese burlando de él. «Piénsalo, de todas las eras de la historia de Caliban, hemos sido lo bastante afortunados para nacer en el mismo período que hombres como el León y Luther. Formaremos parte de la campaña contra las grandes bestias». Bueno, eso sí que podría considerarse suerte, irse a los bosques y enfrentarse a una horda de monstruos que podían tragarnos enteros o hacernos pedazos con un golpe de sus garras. Ahora Sahariel sabía que le estaba tomando el pelo, porque siempre se podría contar con Nemiel para alardear de lo aterradora que sería la criatura que habrían cazado cuando por fin le permitiesen organizar una batida, aventurarse en el bosque y poner a prueba su entereza contra una de las grandes bestias. En vez de echarse atrás ante la burla de Nemiel, continuó: «Henos aquí, suplicantes de la orden, y un día seremos caballeros.
Sariel señaló a su alrededor las altas paredes de piedra, los estantes con armas, la espiral del suelo y el mosaico gigante de la pared que representaba el símbolo de la orden, la espada apuntando hacia abajo. Mira a tu alrededor. Entrenamos para convertirnos en caballeros y erradicar la amenaza de las bestias de nuestro mundo. El momento en que la última bestia sea abatida quedará escrito en los anales de la Orden y de Caliban, que serán conservados durante miles de años. La historia es reveladora y, si somos afortunados, estaremos allí cuando ocurra. Cierto, primo, le dijo Nemiel. El pueblo dirá que vivimos en tiempos interesantes, ¿ah? ¿Tiempos interesantes? Fue algo que dijo una vez el maestro Ramiel, ¿recuerdas? Cuando estábamos fuera, en la oscuridad, rogando que nos admitieran en la orden como novicios. Ay, deme un segundito que justo hay ruido afuera. Ay, justo se callaron. Bueno, voy de nuevo. A ver. ¿Tiempos interesantes? Fue algo que dijo una vez el maestro Ramiel, ¿recuerdas? Cuando estábamos afuera, en la oscuridad, rogando que nos admitieran en la orden como novicios. Lo recuerdo, dijo Sahariel, aunque lo cierto era que poco recordaba de la noche que habían pasado en la oscuridad, lejos de las puertas de seguridad de la fortaleza monasterio de la orden, a merced del terror de las grandes bestias y de la noche. Ay, ahora sí, esperen un poquito. Bueno, mientras tanto les dejo un anunciecito, querida gente de Terra. Y disculpas, realmente no puedo controlar esta situación. Shalalalalala. Ay, pero ¿quién anda con niños a esta hora, la puta? ¿O por qué no se meten a su casa? Ay, señor. Y ahora te paso un perro, así como que toda la disformidad confabuló para... Ah, bueno, ahí ahí escucho la puerta, así que ya pasará. Ya, continuemos. A ver. Ya. Me dijo que era una frase de la antigua Terra, continuó Nemiel. Cuando las personas vivían periodos de cambio, la clase de días en que se escribe la novela se referían a ellos como tiempos interesantes. Hasta tenían una expresión, que vivas tiempos interesantes. Eso era lo que solían decir. Que vivas tiempos interesantes, repitió Sahariel. Me gusta, quiero decir, la expresión. En cierto modo suena bien. Sé que los caballeros no deberían creer en tales cosas, pero suena casi como una plegaria. Una plegaria, sí, pero no de las buenas. Que vivas tiempos interesantes era algo que se decía a los peores enemigos. Se suponía que era una maldición. ¿Una maldición? No lo entiendo. Supongo que anhelaban una vida tranquila. No querían vivir en tiempos de sangre y agitación. No querían cambios. Eran felices. Todos querían vivir mucho tiempo y morir en su cama. Supongo que creían que su vida era perfecta. Lo último que pretendían era que la historia lo revolucionase todo. Es difícil imaginar, dijo Sahariel cogiendo la espada que había dejado caer y volviendo al estante de las armas. Imagina a alguien que estuviera tan satisfecho con su vida que no quisiera cambiarla. Quizá la diferencia es que nos hemos criado en Caliban. Aquí la vida es tan dura que todos estamos acostumbrados a la sangre y la agitación. Quizá las cosas fuesen diferentes en Terra, sugirió Nemiel. Quizá, pero puede que la vida en Caliban se base en la lucha porque nosotros lo damos por sentado. En comparación, Terra debe de ser un paraíso. Si es que existe, replicó Nemiel. Hay quien dice que solo es un mito creado por nuestros antepasados. En Caliban fue donde nació nuestra cultura y en Caliban ha de morir. No hay naves espaciales ni hermanos perdidos en otros planetas. Todo es falso. Una mentira creada para reconfortarnos en los malos tiempos, pero una mentira al final de cuentas. ¿Eso es lo que crees?, preguntó Sahariel. ¿Crees que Terra es una mentira? Sí, quizá. No lo sé, contestó Nemiel al tiempo que se encogía de hombros. Podemos mirar las estrellas del cielo, pero es difícil creer que alguien vive en ellas. Al igual que resulta difícil creer en un mundo tan perfecto que nadie quisiera cambiarlo. Tienes razón, primo. Nuestra vida es lucha. Es lo único que podemos esperar de las cosas, al menos en Caliban.
La voz atronadora del maestro Ramiel desde el arco de la puerta al final de la cámara evitó que continuasen la charla. «¡Vosotros dos, moveos!», gritó su tutor. «Esta noche los dos haréis un turno extra en las Torres Centinela. ¿No sabéis que el hermano Amadis está esperando?». Ambos muchachos compartieron una mirada de emoción, pero fue Nemiel quien recuperó primero el habla. «¿El hermano Amadis ha vuelto?». «Sí», asintió Ramiel. «Lo normal sería que os enviase a la cocina por vuestra tardanza, pero repercutiría en vuestros compañeros si no le escuchaseis hablar». Sahariel corrió tras Nemiel cuando éste salió por la puerta con la emoción llenando su joven cuerpo de vigor e impaciencia. El hermano Amadis, el héroe de Maponis, su héroe. Fin de sección. Muy bien. Ya, les recuerdo, por favor, mi querida gente de Terra, likear ¿qué se llama? La emisión. Y mientras tanto les voy comentando. Y tenemos que hacer un pregunto, pues estamos puro weando. Ya, primero el comentario para no olvidarme. Si bien me gusta todo lo que está ocurriendo hasta ahora, y ¿qué se llama? He leído el segundo capítulo ya antes, como les había comentado, y me ha gustado, está muy bonito. Como que en cuestión de lo que sucede, todo espectacular, todo muy bonito. Pero no puede no puedo evitar sentir cierto ruido, por así decirlo, por el hecho de que esta conversación que han tenido Sahariel y Nemiel, pero parece cero conversación de dos niños, así. Entiendo perfectamente, e incluso ellos dicen que debido a lo hostil que es Caliban, como que la gente está acostumbrada a esa vida, ¿no? Entonces, por ende, se hace más dura la gente, por supuesto. Los niños maduran más rápido, por supuesto. ¿Ya? Entonces, y me imagino que la expectativa de vida es mucho más baja. Eso influye también mucho. Ok, todo eso está bien. Está sentado el parámetro y tiene cierta lógica. Pero aún así, o sea, hasta la misma forma en la que hablan los niños, no sé, no es nada que afecte terriblemente la novela, digamos, ¿ya? Porque al final de cuentas, lo que está buscando el autor ahorita a través de este diálogo es informarnos un poco de las creencias. Terra será verdad, parece que es mito, que no sé qué. Los niños podrían haber tenido esa conversación, pero hasta las palabras que han escogido para ellos me hace sentirlos como adultos, ¿ya? Entonces, esta parte, a ver, ¿dónde está? Cuando Nemiel recién pierde, Sahariel le gana y dice... A ver, espera, ¿dónde está? Ya. Sahariel le dice, creo que hay algo en la naturaleza humana que a veces hace que nos concentremos demasiado en las desilusiones. Deberíamos recordar lo afortunados que somos. Eso, sí, vamos a charlar entre nosotros, digamos, adultos, pero hermoso, precioso, así. Y tiene toda la razón esa frase, o sea, tiene mucho sentido. Pero me cuesta imaginar a un niño de 9 años diciendo eso. Si por otro lado dijera, tienes razón, pero... No sé, a veces siento que me enfoco demasiado en las veces que pierdo y no tanto en las que gano. Y eso que debería sentirme feliz por las veces que gano. Algo así, estoy muy improvisando ahora, ¿no? Pero algo así, que suene un poco más orgánico, un poco más como de niño, ¿ya? Entonces, pero es una muy leve observación, así no es más. Ya, a ver. Vamos entonces con un pregunto. ¿Dónde estamos? Ya, se los anoto. Mientras voy anotando, les dejo otro anunciecito para que estén felices. Y aquí. Ya, vamos por 3 Sapocoins. Va el primer pregunto de la noche, damas y caballeros. Aquí va. Por 3 Sapocoins. ¿Cómo se llamaba la ciudad de las flores grises? Y ahora aprovecho mientras ustedes van pensando y hoy descansando, aprovecho de leerles. Damos la bienvenida a nuestro sargento Kenway. Bienvenido, qué gusto verlo nuevamente, mi sargento. Bienvenido sea. Y veo ahí también una estela roja acercarse por el horizonte. A ver, saludos, querido Tyberos. Se nos hace raro por verlo desde nuestra perspectiva privilegiada de Terra. Se nos hace raro lo de la forma en la que hablan.
Puede ser. O sea, pero por eso mismo decía que en cuestión de madurez, sí, están delante de nosotros. Pero no sé qué tanto los educan así en hablar, en léxico o en la madurez emocional, digamos. Eso me cuesta un poco más creerles, digamos, porque sé que los están entrenando en cuestiones teóricas y en cuestiones prácticas de combate, de supervivencia. En eso no tengo ninguna duda de que puta, uno de esos niños hasta nos puede pegar a nosotros. Pero la madurez emocional la veo más complicada, así como que, no sé, es raro. A ver, siempre se recrea que los niños nobles tienen un lenguaje más de adulto. Ya, eso puede ser, sí, también. Como son aspirantes a caballero, quizás les dan lengua shakespeariana. Puede ser, puede ser. Ya, y no es monarquía, tampoco es colquis. Hoy damos la bienvenida a Luz, esposa del Orgar. Justo estamos haciendo una pregunta relacionada a la novela de su señor esposo. Hablan como los caballeros del Zodíaco y esos también son niños. Sí, pero es que los japoneses en el anime como que se pasan así poniéndoles las edades a los niños. Los caballeros del Zodíaco, todos, o sea, los de bronce, todos menos Iki, que era un poquito mayor, un año mayor, tenían 13. Iki tenía 14. Y a los 13, pues, oye, pero sufrían amputaciones. Shiru, weón, se cegaba metiéndose los dedos a los ojos, weón. Bueno, un niño de 13 años no podía hacer esas cosas, así como que siento que los japoneses sí que se van al chancho al poner edades, pero alguna vez alguien me dijo que como está más orientado a partir de esas edades, por eso son tan chicos los protagonistas. Eh, entonces, no sé, voy a hacer el meme este muy antiguo que había de Neil deGrasse Tyson, que hacía así. Entonces, eso es lo único que yo puedo hacer. No sé, rara la cuestión. Pero, repito, esto no hace que la novela esté mala, digamos. Simplemente hace como que... O tal vez más adelante nos expliquen, ¿no? Así como dice Aligred o como decía aquí mis compas, o como decía... Patricio, capaz se debe a su educación, a la que tenían en casa antes de llegar aquí, o a la de aquí. Veremos, ¿no? Igual es temprano, tenemos mucho por ver. ¿Qué edad tenían? Tienen 9 a estas alturas, ¿ya? Y eso también, en el anterior capítulo, por cómo era este proceso de graduación, yo me imaginaba un adulto, pues ni cagando me iba a imaginar que es un niño. Pero supongo que como todavía no son astartes, claro, tenían que ser niños. Y bueno. O nosotros somos muy... Claro, para nosotros mal que mal. O sea, incluso nosotros sin irnos del planeta, si nos comparamos a nuestros abuelos, la diferencia es abismal. Porque en ese tiempo, ¿cuánto se ha incrementado la esperanza de vida? ¿Cuántas enfermedades incurables ahora son curables? Ahora, más que de hambre, se muere de sobrepeso o de enfermedades relacionadas al sobrepeso. Entonces... Igual tómese con pinzas porque hay muchos matices que tendrían que acompañar esto que voy a decir. Nuestra vida es mucho más cómoda. Ahí está. Iba a decir fácil, pero voy a decir cómoda y más segura en muchos aspectos, ¿ya? Obviamente han surgido otros que son igual amenazantes, digamos. Nuestros abuelos o nuestros padres o incluso entre nosotros, digamos. Yo soy mucho más viejo que muchos de ustedes, ¿no? Entonces, el solo hecho de que existan redes sociales ya es una amenaza que los de antes no han sufrido y que los de hoy en día sí sufren. Y es una amenaza muy turbia. O sea, porque las redes sociales son realmente... O sea, tienen su utilidad, no vamos a satanizarlas por completo, pero el daño que pueden hacer a las mentes más jóvenes y todavía no maduras, incluso a gente vieja le hacen daño, ¿eh? Cuánto narcisismo han desarrollado en las redes sociales, cuántas inseguridades, cuántos complejos. Entonces, bueno, hay muchas cosas por ahí. Y bueno, lo otro, pues si nuestra vida estuviese en riesgo, por ejemplo, alguien que, sin ir más lejos, para no ponernos muy políticos, solo voy a mencionar levemente, un niño de 9 años que hoy por hoy vive en Gaza, ¿ya? Y que, puta, todos los días hay bombardeos, hay buenos armados, ves a gente cercana ahí muriendo, ves la muerte así, todo el rato, en ningún momento te sientes a salvo. Esa weá nomás ya te tiene que cambiar, pero durísimo el pensamiento, durísimo, durísimo. Entonces,
Bueno, otro motivo por el que nosotros tenemos que agradecer que dentro de todo tenemos una vida tranquila, pacífica, que no tenemos tanto riesgo de muerte, o sea, porque todos igual tenemos cierto riesgo, ¿no? Puedes salir y un borracho te puede atropellar o cualquier cosa, pero en fin, un muy interesante tema de charla. Y ahí veo que nuestro sargento llegó, pero con todo, pues, con todo. Mire, justo para responder la pregunta. Era Baradesh, exactamente. Ah, ya, por si acaso, lo que decíamos es que la conversación está bien, o sea, el fondo está bueno. La forma resulta extraña, ¿ya? Es por eso que decía, si en lugar de esa parte de está en la naturaleza humana enfocarse más en las derrotas, ya, la forma no me gusta. Como son niños, hubiese estado mejor, como decía. Me parece que muchas veces nos concentramos más en las veces que perdemos y no en las que ganamos. El fondo, la idea es la misma, pero está más acorde a la fluidez verbal que tiene un niño. Pero bueno, veamos, por ahí son niños igual bien superdotados y qué sé yo. Ahí está, es eso que tú dices, pues. El lenguaje no, pero el tema sí, correcto. Entonces, la forma no, pero el fondo sí, correcto. Las ideas, sí, sí, un niño puede hacer eso, así, perfecto. Y más aún si está entrenando y todo esto, ¿no? Porque al final del cuento son guauitos y ellos solitos se tienen que dar ánimo. Pero, bueno, ahí lo importante es que da para conversar y yo me voy a anotar aquí el puntaje de nuestro sargento porque si no yo me olvido. Igual todos van a tener sus apocoin de asistencia. No se preocupen de eso. Hoy necesito un separador de página. Aquí está. Enseguida continuamos para finiquitar el capítulo 2. Igual ya falta poquitín. Ya, entonces a nuestro sargento le anotamos más. ¿Cuántos dije? 3 apocoins, ¿verdad? Anotado. Muy bien, continuemos. La cámara del círculo de Al-Duruj hacía honor a su nombre. Pensó Sariel mientras él y Nemiel se colaban por la entrada arqueada. Las antorchas colgantes parpadeaban y emanaban un fragante aroma a humo perfumado hacia la enorme cámara. La sala ya estaba casi llena de cientos de novicios, caballeros y suplicantes que se apelotonaban en los bancos de piedra que salían formando hileras del elevado pedestal de mármol del centro de la cámara. Enormes pilares salían de los puntos cardinales de la cámara y se curvaban hacia adentro formando los enormes arcos góticos del gran techo de la cúpula, un techo verde y dorado del que colgaban una enorme lámpara circular llena de puntos de luz parpadeantes. Las paredes de la cámara estaban compuestas casi en su totalidad por altísimas vidrieras, cada una de las cuales narraba las hazañas de algunos de los caballeros de la orden. Muchos de estos gloriosos paneles representaban las proezas del León y de Luther, pero otras muchas eran anteriores a su incorporación a la orden y algunas de ellas representaban a un guerrero conocido como héroe de Maponis, el hermano Amadis. Era uno... Ay, perdón, ¿será Amadis o Amadis? Amadis. Si es en inglés debe ser Amadis. El hermano Amadis. Era uno de los caballeros más veteranos de la orden y seguía participando en la empresa del León para liberar los bosques de Caliban. El hermano Amadis era famoso en todo el mundo por ser un guerrero gallardo y heroico, no solo un caballero de la orden, sino un caballero de Caliban. Sus hazañas eran cuentos épicos de heroísmo y nobleza, aventuras que todo niño de Caliban crecía escuchando de boca de sus padres. Amadis había batido personalmente a la gran bestia de Culcos y había liderado en combate a los caballeros contra las ofensivas de los caballeros sangrientos de las criptas de Endriago. Antes de la llegada de El Johnson, muchos habían asumido que el hermano Amadis acabaría siendo el gran maestre de la orden. Sin embargo, no había sido el caso. Aunque todos creían que el cargo correspondería a El Johnson por el éxito de la Casa de las Bestias, Amadis no guardaba ningún rencor al león y simplemente había vuelto a los grandes bosques para batir monstruos y llevar el honor de la orden a todas partes. El gran número de jóvenes que se había presentado a las enormes puertas de Al-Duruj tenía mucho que ver tanto por su renombre como por la presencia del león. Parece que todo el que es alguien
Parece que todo el que es alguien está aquí, dijo Nemiel mientras se hacía un sitio entre los rezagados en la fila más alta de la cámara del círculo. Apartaron a codazos a los novicios recién aceptados y a los suplicantes que no habían servido tanto como ellos. Se oían quejas que pasaban, pero nadie se atrevía a discutir con alguien que llevaba más tiempo en la orden. Era una regla tácita. Todo el mundo entendía la jerarquía que operaba dentro de la orden y su estructura no podía romperse bajo ningún concepto. Al fin encontraron un sitio apropiado, un poco más adelante que los suplicantes inferiores y detrás o al lado de aquellos con un rango y talla similares. Aunque el centro de la cámara del círculo estaba a cierta distancia, la vista desde las filas superiores era insuperable en lo que se refería al panorama. El centro estaba vacío y en medio habían colocado una única silla semejante a un trono. «Parece que hemos llegado a tiempo», apuntó Sahariel y Nemiel asintió. Del techo de la cámara colgaban estandartes y Sahariel sintió que algo maravillosamente familiar lo envolvía mientras los miraba y leía la historia de la orden en las representaciones pictóricas del honor, el valor y la batalla. Las banderas ceremoniales bordadas en oro, verde y azul estaban cruzadas y los estandartes de guerra con los bordes rojos superaban en número a las ceremoniales por un margen bastante amplio. De todo el techo colgaban banderas, tantas que parecía que se hubiese tendido una gran manta y luego se hubiese cortado en trozos cuadrados. A orden de alguien se hizo silencio entre los novicios, los suplicantes y los caballeros congregados, y Sahariel oyó el crujir de la madera de la puerta de entrada, el andar metálico de un hombre con armadura y el violento golpeteo de los pasos del metal sobre el mármol. Forzó la vista para ver mejor y por fin vio al hombre que le había hecho querer ser un caballero, un hombre que marchaba hacia el centro de la cámara con la armadura de metal bruñido de la orden. Sahariel intentó no sentirse defraudado ante el guerrero que tenía ante él, pero donde había esperado hallar un imponente héroe de leyenda semejante al león, vio que el hermano Amadis era solo un hombre. Sabía que no debería haber esperado más, pero ver que el guerrero que había habitado sus sueños épicos desde que tenía memoria era un hombre de carne y hueso, que no le sobrepasaba en altura como algún gigante todopoderoso y legendario, era, en cierto modo, menos de lo que había esperado. Aún así, conforme trataba de aceptar que su héroe era, a fin de cuentas, solo un hombre, vio que había en él algo indefinible. Había algo en la forma en que Amadis caminaba hacia el centro de la cámara, como si fuese suya, henchido de confianza, como si la llevase por capa, como si entendiese que aquella reunión era solo por él, que era su derecho y su retribución. A pesar de que podría haberse percibido como una arrogancia monstruosa, Sahariel veía una expresión irónica en las facciones de Amadis, como si esperase tal reunión pero le pareciese algo absurdo semejante exaltación. Cuanto más miraba Sahariel a la figura que estaba en el centro de la cámara, más veía la cómoda confianza, la claridad de propósito y el valor contenido en todos sus movimientos. Amadis hacía firmemente la empuñadura de su espada al caminar, como un guerrero de pies a cabeza, y Sahariel sintió cómo crecía su admiración por el heroico caballero a cada segundo que pasaba. Rodeado de caballeros de semejante talla y valor, considerando un honor tan solo estar en la misma sala que ellos, Sahariel había dado por hecho que tales guerreros no conocían el miedo. Pero mirando el hermoso y ajado rostro del hermano Amadis, se dio cuenta de que esa idea era absurda. Cuando era un niño, en los bosques de Caliban, ciertamente había sentido miedo muy a menudo, pero había dado por hecho que cuando se convirtiese en caballero, esa emoción se le haría extrañamente desconocida. El hermano Amadis se había enfrentado a enemigos terribles y había triunfado a pesar del miedo. Conocer el miedo, el auténtico miedo, y lograr una victoria a pesar de él, parecía un logro más noble que un triunfo en el que el miedo está ausente. Y aquí voy a hacer una mini pausa muy corta, porque esto es justo algo que hemos visto en la primera novela, cuando están charlando Garvey y Mersadi acerca del miedo, que los astartes no tienen miedo y qué sé yo, y habíamos comentado en aquel entonces en el en vivo que, si uno no tiene miedo, facilito ir a pelear. Facilito, entonces, no sé, si uno tiene a todas las de ganar, con gusto va a pelear. Pero más bien el que es verdaderamente valiente es el que tiene miedo, pero aún a pesar de ese miedo va a ir a pelear, ¿ya? Entonces, realmente no hay mérito en no tener miedo. No hay nada admirable ahí, o sea, como que no se está haciendo ningún esfuerzo, no se le está ganando a nada si uno no combate contra el miedo. Es como walkover, digamos, no hay rival. Pero cuando está el miedo, y se vence el miedo, esa victoria es
maravillosa. Hagamos bien las cosas. Perfection. ¿Ya? Entonces, lo importante, ¿cómo es? El valor no es la ausencia del miedo. El valor es no permitir que el miedo te detenga en lo que quieres hacer. Muy bien, eso nomás. Continúo. El hermano Amadís miró alrededor y asintió con callada satisfacción, aparentemente complacido con la calidad de los hombres y muchachos que lo rodeaban. Si estáis esperando un discurso largo e inspirador, mucho me temo que no tengo ninguno. La voz de Amadís se proyectaba fácilmente hasta las zonas más alejadas de la cámara del círculo, y Sahariel sintió que la emoción del entusiasmo lo atravesaba con cada palabra. Solo las voces de Luther y el león tenían tal poder de resonancia. Soy un hombre sencillo, continuó Amadís, guerrero y caballero. No doy discursos y no sé dar espectáculo, pero el león me ha pedido que venga hoy a hablaros, aunque no soy buen orador, eso es seguro. He vuelto a Al-Duruj y trabajaré con los caballeros instructores durante un tiempo, así que espero veros a todos en las próximas semanas y meses antes de que vuelva a los bosques. Sahariel notó que se le aceleraba el pulso con la idea de aprender de un guerrero como Amadís y sintió que el desenfreno que el desenfreno y una euforia incontrolable lo embargaban. Como ya he dicho, no soy amigo de las teatralidades, pero comprendo su valor para vosotros y para mí, sentenció Amadís. Verme aquí os llevará a convertiros en los mejores caballeros que podréis ser, porque os ofrezco algo a lo que aspirar, una razón para ser mejores. Mirar vuestras caras me recuerda de dónde vengo, lo que solía ser. Se cuentan muchas historias sobre mí, y algunas hasta son ciertas. Una risa respetuosa recorrió la cámara, mientras Amadís seguía hablando. Por lo visto, la mayoría son ciertas, pero no se trata de eso. El hecho es que cuando un hombre escucha las mismas cosas sobre sí mismo lo bastante a menudo, empieza a creerlas. Decirle a un niño a menudo que no vale nada y que es despreciable, y empezará a creer que tan vil sentimiento es cierto. Decirle a un hombre que es un héroe, un gigante entre los hombres, y empezará a creerlo también, viéndose superior a los demás. Si se colma un hombre de alabanzas y honores, empezará a creer que le corresponden y que todos los demás han de inclinarse a su voluntad. Veros a todos aquí es un gran recordatorio de que yo no soy tal hombre. Una vez fui aspirante a novicio, pasando en pie la fría noche ante las puertas de este monasterio. También caminé sobre la espiral bajo la vara de mis caballeros instructores y participé en la batida de una bestia para demostrar mi valía a la orden. Vosotros sois lo que fui, y yo estoy donde cualquiera de vosotros puede estar. El discurso de Amadís parecía estar dirigido a Sahariel, y él sabía que recordaría aquel momento mientras viviese. Recordaría aquellas palabras y viviría por ellas. Las palabras de este heroico caballero tenían una fuerza que iba más allá. Parecían estar dirigidas directamente a todos los caballeros congregados en la cámara. Mirando a su alrededor, Sahariel comprendió que todos los caballeros, novicios y suplicantes sentían que cada una de aquellas palabras eran para él y solo para él. Un aplauso atronador y vítores espontáneos estallaron en la cámara del círculo. Los caballeros y los suplicantes se pusieron en pie. Semejantes demostraciones eran casi inauditas tras los muros de Al-Duruj, y Sahariel se dejó llevar por el contagioso entusiasmo de sus hermanos. Miró a Nemiel y vio que su primo había sido arrastrado de forma similar por la ola de orgullo. Tal era el poder, la fuerza y la convicción de sus palabras y su discurso que Sahariel se juró allí y entonces que se convertiría en el mejor caballero que la orden hubiera conocido. El guerrero más heroico en salir de misión por la puerta de la conmemoración para luchar contra los enemigos de Caliban. A pesar del orgullo desmedido inherente a esos votos, juró silenciosamente que nunca perdería la vista de lo que significaba ser un caballero. La humildad que debía acompañar a toda gran hazaña y la callada satisfacción de saber que hacer lo correcto es una razón más que suficiente para hacerlo. Finalmente, los aplausos se apagaron cuando Amadís alzó los brazos e hizo parar las palmas y los vítores. «Basta, hermanos, basta», exclamó con una sonrisa en la cara. «Esto no es para lo que he venido.
A pesar de mis palabras, creo que he dado un pequeño discurso, pero espero que no haya sido demasiado aburrido, ¿ah? Fin de capítulo. Hoy esta parte... Bueno, les había dicho, ¿no? Me pareció precioso el capítulo. Esta parte aquí, mira, es tan bonita. A pesar del orgullo desmedido inherente a esos votos, o sea, el juramento que él se hizo de ser el mejor, juró silenciosamente que no perdería de vista lo que significaba ser un caballero, la humildad que debía acompañar a toda gran hazaña y la callada satisfacción de saber que hacer lo correcto es una razón más que suficiente para hacerlo. Ahora, esta parte está perfecta. ¿Por qué? Esto que nos cuenta el narrador que está sintiendo el niño, perfecto. Entonces, el fondo, la idea es correcta, el niño está sintiendo eso. Ahora, ¿en qué palabras está ocurriendo eso en la cabeza del niño? Puede ser muy diferente a lo que nos dice aquí el narrador. El narrador se puede dar el lujo de usar el lenguaje más rimbombante y elegante y exquisito que quiera. Y ahí nosotros, lectores, tenemos la libertad de decir el niñito, así en su inocencia, porque todavía es inocente a pesar de todo, yo voy a ser el mejor caballero de todos. Sí, pero igual nunca me voy a olvidar de ser humilde porque hacer lo correcto, como me dijo el maestro Ramiel, es suficiente razón para hacerlo. ¿Ya? Entonces, ahí yo creo que se entiende bien lo que quería expresar, ¿no? Y en lo que hemos estado de acuerdo, de que la idea esa la tiene el niño, pero ahí anteriormente así como que ese diálogo no parecía tan de niños. Aquí el narrador hizo toda la pega perfecta. Ya, perfecto. Entonces hemos acabado el capítulo y ahí mi buen Alicred ya me ha dado los parámetros para la sapeada, aunque el que sabemos ya hasta le ha cambiado el nombre. Buda diría que es mala clase, pero no me conviene hacer esos tipos de comentarios que uno se suele encontrar en los memos heréticos. Y aprovecho, eso sí, antes de proceder con cualquier otra cosa, para dar la bienvenida a Garruk el Johnson. Mira ahí un pariente de nuestro primarca que es de esta novela. El Johnson es Garruk del Bosque, entonces. Bienvenido, amigo mío. Y bienvenido, Taiko Kuro. Bienvenido, amigo mío. Nuevamente el rincón de Fulgrim. Ahora viene, ahora viene. Yo me voy a ausentar por un momento. Ah, ya. Espera. Pero me voy a permitir hacer una pequeña variación porque creo que justo... ya sé por qué dices vigilia, Alicred, y déjame revisar solo una cosita. Espera. Mientras tanto voy a estar cambiando el título. Ah, no, pues todavía estamos en sapeada. Déjenme ver una cosita, pero quiero quitar la lectura para no spoilear. Ya. Lo voy a anotar aquí para no olvidarme. Y aprovecho de dar la bienvenida a Sebastián. Y bueno, él ama Fulgrim, entonces tranquilo, ya viene Fulgrim ahorita. Yo solo quiero dejar anotada una cosa. Porque... Ya. Alicred, lo que yo sugeriría es que, porque mira, he podido leer un par de páginas del capítulo 3. Entiendo perfectamente por qué has elegido Vigilia. Y pienso que también abarca todo, pero... voy a tomarme la licencia artística de cambiarlo por esta frase. Porque es algo que suelen hacer de repente, he visto en las secciones de estas novelas, de que el título es una frase que no se entiende al principio, pero cuando llega el momento, todo hace clic. Y de hecho yo la había resaltado porque me gustó mucho. Ya, entonces, esa es la propuesta que yo tengo. Ahora voy a volver al capítulo que estamos. Y... perfecto, ya. Entonces, ahí estamos. Y yo me voy a retirar un momento para que venga el primarca que se encarga de la sapeadita. Porque nosotros sabemos que sapeadita, eso nunca va a cambiar. ¿Ya? Así que... ya, yo vuelvo de inmediato. Por favor, primarca, todo suyo el micrófono. Gracias, humanito. Podéis retiraros, yo me encargo de la gente. Al final de cuentas, ellos simplemente te aguardan, o sea, te aguantan porque están aguardando a que yo aparezca. Así que, ve, tómate un café, toma una moneda.
Pero, señor Fulgrim, esa ni siquiera es una moneda, es un pedazo de metal. Vete, vete, a ver, deja de molestar. Ay, rememoradores, maldita sea, lo quieren todo. Oh, gente de Terra, disculpad si habéis escuchado algo que no iba bien. Pero este rememorador es un poco codicioso, por lo visto. Yo le entrego riqueza de quemos y viene a quejarse de que no es una moneda, sino una hojalata. Pero, ¿qué importa? No hablemos de él. Yo sé que lo habéis estado soportando a él simplemente por el hecho de que me estabais esperando a mí, para saber lo que viene en el próximo capítulo. Porque supongo también que, siendo esta una novela que no me pertenece, lo que más queréis es que los capítulos avancen rápido para que después lleguemos nuevamente a una novela donde yo aparezca. Ah, lo entiendo perfectamente bien. Nunca me ha pasado algo similar, porque yo no tengo a alguien tan maravilloso para admirarme así como ustedes me tienen a mí. Bueno, es cierto que yo tengo al emperador, pero es diferente, es diferente. No os comparéis, gente de Terra. Simplemente disfrutad mi presencia aquí. En fin, ahora yo vengo a contarles lo que viene en el capítulo 3, un número maravilloso. ¿Por qué? Porque es como el de la Tercera Legión, un gran número, el 3. Así que, veamos, en el siguiente capítulo, lo que ustedes veréis es... Porque vuestra mente es más fuerte. Ah, suena interesante, como mi mente, fuerte. Y también, después, caza. Oh, la cacería, que supongo que será algún acto medio barbárico de mi hermano, el gatito sucio y su legión. Veremos qué sucede. Hasta, bueno, espero que disfrutéis en lo posible este capítulo que viene, y yo me retiro hasta que nos toque vernos de nuevo. ¡Adiós! Saludos nuevamente, querida gente de Terra. Ahí, como verán, Primarca Fulgrim me dijo, ándate a tomar un café. Me tiró lo que parecía ser una moneda, así toss a coin to the Witcher, pero un pedazo de lata, weón, así como de las cositas que uno le saca a la lata de bebida. Eso, pero más redondito, weón, tirando basura el culeo. Ay, señor. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer, no? Así es la vida de los humanitos que estamos alrededor de los Primarcas. Ya, a ver, entonces, ahora nos vamos oficialmente, a ver, tengo que cambiar aquí el fondo a capítulo 3, perfecto, ahí estamos, capítulo 3. Y... muy bien, ahí estamos, capítulo 3. Así, con el Fulgencio. Ya, déjenme ver una cosita antes de continuar. Ay, a ver, tiraremos un pregunto, pues un pregunto. Ah, pero ahora no puede ser así de nombres de ciudades y planetas porque esos están muy frescos. Entonces ya no va a ser difícil. Ya. A ver. Ya, vamos a dar igual uno fácil. Que es fácil porque la memoria está fresca, me imagino, todavía. A ver, ¿dónde estamos? Vamos por otros 3 preguntos. Ya, vamos por 3 Apocoins. Aquí va, a ver. Uy, casi hago donde no estaba. Esperen un poquito. Ya, les voy dejando el anuncio mientras yo voy poniendo la pregunta. Ya, perfecto. A ver, voy a revisar que haya pasado el anuncio. Sí, efectivamente, ya. Entonces, por 3 Apocoins, aquí va la segunda pregunta del día. ¿Cómo se llamaba el capítulo al que pertenecía Argel Tal? Y mientras tanto, aprovecho de dar la bienvenida a nuestro queridísimo Teniente Wizard Estregone. Cadia resiste, efectivamente. Y a ver, aquí Sebastián nos dice, yo quiero escuchar a una de Lehman Rus. ¿A qué te refieres? ¿Una narración o a una sapeada? Oh, y Fulgrim se olvidó decir que no era una sapeadita, sino una... Ya, no es Galvorbak. El Galvorbak, en todo caso, buena memoria, era el escuadrón de élite que se forma con los que estaban ya como los que cambian armadura carmesí con dorado.
los que ya estaban como demonizados, que eran Argel Tal, el Schafen con botas. No me acuerdo si era Malnor o Torgal el que llega a estar en él. Creo que eran los dos, ¿o no? ¿O uno muere? Ah, no, pues eran los dos inicialmente, pero uno muere contra los custodios. Uno de ellos y Schafen. Pero esos eran los Galvorbak, eran como la tropa de Elichi. Narración, aunque Sapeada sería genial. Ya, Sapeada todavía no se puede porque no conozco a Lyman Rus, ¿ya? O sea, no he leído de él, o sea, cacho quién es, ¿no? El primarca y todo eso. Y de hecho, hoy estuvimos leyendo algo de los lobos espaciales, pero donde está Bulbai y ¿cómo se llamaban los otros? Bueno, uno era Jürgen, que era uno de sus lugartenientes, y el otro era... No, ¿cómo se llamaba? Talvan. Ay, no me acuerdo, pero era uno que tampoco tenía ojo. Entonces, yo creo que donde aparece Lyman Rus... Ah, no, tenemos que esperar hasta Próspero Arde. Todavía nos falta un poco para que aparezca Lyman Rus, porque tenemos que leer primero el Concilio de Nikea, que se lo tengo que traducir. Luego viene Los 1000 hijos y luego Próspero Arde. O Próspero en llamas, no sé cuál es la traducción exacta. Pero ahí va a ser... pero no, estoy hablando weás. En enero nos toca leer el que se llama la novela corta de Lyman Rus de la saga Primarchs. Eso viene de él, así que eso sí está próximo mes. Perfecto, y ahí Tyberos acertó, muy bien. De hecho, ya, dale una mirada al ¿qué se llama? Al capítulo sorpresa que fue hoy antes. Está en la lista, está entre los últimos videos, porque fue hoy. Y cachá la voz que le he hecho a Bulbai. Básicamente se reía lo mismo, más o menos así. Un acento un poco germánico, pero que pasa fácilmente por eslavo o nórdico o algo así. Es como por ahí va, camarada. Ya, y voy a anotar que nuestro Tyberos gana unos puntos por... La risa de ese niñito se me ha contagiado, qué notable. Ya, Tyberos más 3, perfecto. Ya, estamos entonces. Siempre te odié Schafen, ¡ay, cómo acaba eso! ¡Ay, el Schafen con botas! Era noble y cantaba bien hasta que dejó de ser noble y empezó a cantar mal. Por juntarse con Erebus. Ya saben, muchachos, nunca se junten con Erebus. Es una mierda ese Erebus. Lo arruina todo. Ya, continuemos entonces. A ver cuánto tiempo vamos, 1 hora 10. Ya, perfecto. Ay, tenía que revisar eso. Estamos capítulo 3. Ya, es casi la misma extensión que el capítulo 2. Es una página más, así que... para acabar en hora, ya, tengo que rushearle un poquito. Vamos entonces, no perdamos más tiempo. Capucha de la Orden y procedamos. Entonces, a ver... Capítulo 3, cuyas secciones son Porque vuestra mente es más fuerte y Caza. La pesadilla siempre empezaba de la misma forma. Ocurría 2 años atrás, cuando él tenía 7 y era uno de los casi 200 aspirantes que habían acudido a la fortaleza monasterio de Aldurug para ser aceptados en la orden como caballeros suplicantes. Fuese cual fuese la agradable fantasía que tenía lugar en su cabeza, la oscuridad siempre acababa llegando para devolverlo a su primer día en la orden. Había sido en pleno invierno, la única época del año en la que la orden reclutaba nuevos miembros, y cientos de niños llegaban a la fortaleza deseando desesperadamente hallarse entre los pocos elegidos para iniciar el camino de convertirse en caballeros. El rito de selección era el mismo para todos y cada uno de ellos. Los guardias encargados de las puertas decían a los aspirantes que solo había una forma de ser aceptado para el entrenamiento de la orden. Debían sobrevivir una única noche a las puertas de la fortaleza hasta el amanecer de la mañana siguiente. Durante ese tiempo debían permanecer en pie en el mismo sitio. No podían comer, ni dormir, ni sentarse o descansar de ninguna forma. Y lo que es más, les habían dicho que todos debían entregar sus abrigos y botas.
Había estado nevando el día que Sahariel hizo la prueba y la nieve se apilaba en grandes montones contra los muros de la fortaleza y sobre las ramas de los árboles del bosque limítrofe, lo que confería a la escena una apariencia curiosamente festiva. Nemiel estaba a su lado. Ambos habían decidido que serían caballeros, siempre que consiguieran superar la prueba y que se les considerase dignos de ello. La capa de nieve era espesa para cuando comenzó la prueba y había seguido cayendo a lo largo del día, hasta que les llegó a la altura de las rodillas. Aunque el bosque estaba a varios cientos de metros de las murallas de la fortaleza, la oscuridad tras la línea de árboles parecía salir de la espesura, transformada en una criatura viva que los envolvía en un abrazo de seda como una amante poco grata. A medida que avanzaba su sueño, Sahariel se revolvía con el fantasmal frío que le hacía temblar en el catre. Reconocía el sueño, pero su conocimiento no le permitía romper el curso de lo inevitable. Sus extremidades se habían entumecido tanto que estaba seguro de que perdería los dedos de las manos y los pies por congelación, y sabía que al despertar por la mañana comprobaría que su pesadilla no se hubiera trasladado al mundo real. En el transcurso de la prueba, los guardias habían hecho todo lo que estaba en sus manos para hacer la experiencia más difícil. Se habían paseado entre las filas de los niños abatidos y descalzos, alternando crueldad y amabilidad para intentar hacerlos abandonar. Uno de los guardias había llamado a Nemiel bobalicón con cerebro de mosquito por haber osado siquiera pensar que era merecedor de unirse a la orden. Otro había querido tentar a Sahariel ofreciéndole una manta y una comida caliente, pero solo si primero renunciaba a sus ambiciones y abandonaba la prueba. Una vez más, Sahariel vio la cara del guardia mirarlo de forma lasciva mientras decía: «Entra, muchacho. No hay razón para que estés aquí fuera congelándote. Como si tuvieras alguna oportunidad de entrar en la orden. Todos saben que no tienes lo que hay que tener, y tú también lo sabes. Lo veo en ti. Entra, no querrás estar afuera cuando caiga la noche. Raptores, osos y leones. Por la noche hay muchos depredadores alrededor de los muros de la fortaleza y no hay nada que les guste más que ver a un joven de pie en campo abierto. Serías un bocado suculento para ellos». Hasta entonces, la pesadilla había seguido el curso habitual, recorriendo los senderos de la memoria, pero llegada a un punto, nunca dos veces el mismo, se desviaba hacia la locura y hacia cosas que no recordaba, cosas que desearía borrar de su mente tan fácilmente como se desvanecían los sueños agradables. En esta ocasión, Sahariel estaba frente a un muchacho de cabellos rubios que no había visto antes, ni en sus pesadillas ni en la realidad. El muchacho era un joven de belleza y orgullo impresionantes, y se erguía con los hombros rectos y el porte de alguien que se convertiría en el guerrero más poderoso de todos. Un guardia de cara retorcida y ojos crueles de color naranja se inclinó hacia el muchacho. «Tú no necesitas terminar la prueba», dijo el guardia. «Tu orgullo y fortaleza han llamado la atención del gran maestre de la orden. Tu destino ya se ha decidido. Cualquier idiota podría ver que tienes lo que hace falta para ser elegido». Sahariel quería gritar, decirle al muchacho que no creyera las falsedades que estaba escuchando, pero eran lo que el muchacho quería oír. Le prometía todo lo que siempre había deseado. La cara del joven se encendió con la noticia de su aceptación. Los ojos le brillaron con la promesa de lograr todo lo que siempre había querido. Creyendo que la prueba había concluido, el muchacho se derrumbó exhausto, cayó de rodillas y se inclinó hacia adelante para besar la nieve que cubría el suelo. La risa cruel de los guardias hizo que el muchacho levantase la cabeza, y Sahariel vio su cara al darse cuenta de la estupidez que había cometido. «¡Idiota!», gritó el guardia. «¿Crees que porque alguien te diga que eres especial ha de ser cierto? Solo eres un títere para nuestro recreo». El muchacho dejó escapar un desgarrador aullido de agonía, y Sahariel luchó por mantener los ojos fijos al frente mientras arrastraban al muchacho al borde del bosque, llorando, con los ojos rojos y la cara pálida de la impresión y la incredulidad. Los gritos del muchacho se acallaron cuando lo lanzaron a la oscuridad del bosque, y las raíces enmarañadas y las plantas trepadoras lo adentraron cada vez más en la asfixiante vegetación. Aunque los gritos de dolor del muchacho eran cada vez más lejanos, Sahariel aún podía oírlos, resonando con una angustia inimaginable, mucho después de que lo hubiesen conducido a las tinieblas. Sahariel trató de no pensar en el dolor del muchacho.
Mientras tanto, el frío arreciaba cada vez más y el número de aspirantes que se encontraba en el exterior de Aldurug disminuía a medida que otros muchachos decidían que era mejor soportar el estigma del fracaso que enfrentarse a la prueba un segundo más. Algunos suplicaban a los guardias que le diesen cobijo en la fortaleza y les devolviesen los abrigos y las botas. Otros simplemente se derrumbaban, agotados por el frío y el hambre, y eran conducidos hacia un destino desconocido. Al atardecer solo quedaban 2/3 de los jóvenes. Después, según caía la noche, los guardias se retiraron a sus puestos de vigilancia en el interior de la fortaleza y dejaron a los muchachos soportar a solas las largas horas de oscuridad. La noche era el peor momento. Sahariel se retorcía en su sueño y se estremecía con la funesta oscuridad. Los dientes le castañeaban con tanta violencia que creía que se harían añicos. El silencio era absoluto. Los gritos de los muchachos del bosque se acallaron y las provocaciones y burlas de los guardias cesaron. Con la llegada de la noche, el silencio y el poder de la imaginación consiguieron aterrorizar a los muchachos mucho mejor que los guardias. Las semillas del miedo se habían sembrado con los comentarios sobre los depredadores que merodeaban por los alrededores de la fortaleza, y en la calma de la noche esas semillas echaron raíces y brotaron en las mentes de los muchachos. La noche tenía una cualidad que era eterna, pensaba Sahariel. Siempre había existido y siempre existiría. Los pobres esfuerzos del hombre para iluminar la galaxia habían sido en vano y estaban condenados al fracaso. Percibía vagamente lo extraño del concepto que se había formado en su mente y que expresaba ideas y palabras que no conocía, pero cuya certeza reconocía aplastante. Después fueron los sonidos los que más aterró a Sahariel. Después fueron los sonidos lo que más aterró a Sahariel. Los sonidos normales del bosque por la noche, ruidos que había escuchado más de 1000 veces en el pasado, eran más fuertes y amenazadores que cualquier otro que hubiese escuchado antes. A veces oía cosas que podría jurar que provenían de los raptores, los osos o del tan temido león calibanita. El crujir de cualquier rama o de las hojas, las llamadas y los gritos de la noche, todas esas cosas sonaban tremendamente amenazadoras. La muerte acechaba justo detrás de él y quiso correr, abandonar la prueba. Quiso volver al asentamiento en el que había nacido, con sus amigos y su familia, a las tranquilizadoras palabras de su madre, al calor de su hogar. Quiso abandonar la orden, quiso renunciar a sus pretensiones de ser caballero. Tenía 7 años y quería volver a casa. Aún con lo horribles y sobrenaturales que eran los ruidos, eran las voces lo que le parecía la peor parte de la prueba, la invención más detestable de su pesadilla. Entre los rugidos y el crujir de las ramas, 1.000.000 de murmullos emergió del bosque como una conspiración de voces susurrantes. Si alguien más podía oírlas, era algo que Sahariel no sabía, porque nadie reaccionaba a los sonidos que invadían su cabeza con promesas de poder, carne e inmortalidad. Todo parecía ser suyo si dejaba la explanada cubierta de nieve que había ante la fortaleza y se adentraba en el bosque. Sin la presencia de los guardias, Sahariel se sentía capaz de volver la cabeza y mirar hacia la entrada del bosque, plagada de lianas entramadas. Aunque los bosques cubrían gran parte de la superficie de Caliban y se habían pasado toda la vida viendo árboles altos y las verdes copas balanceándose, este bosque no era como ninguno que hubiese visto antes. Los troncos de los árboles eran leprosos y verdes, la corteza estaba podrida y enferma. La oscuridad era más intensa que la de la profunda noche que acechaba entre ellos, y aunque las voces le prometían que no le pasaría nada si entraba en el bosque, sabía que terrores no soñados y pesadillas más allá del conocimiento moraban tras la arboleda encantada. Aunque Sahariel lo encontrase ridículo, sabía que su bosque soñado no era un fenómeno natural, sino una región sobrenatural que existía más allá del mundo mortal, que tomaba la forma de sus sueños y pesadillas, estimulada por sus deseos y sus miedos. Lo que acechaba en su interior estaba más allá del miedo y la razón, la locura y el poder elemental que bullía y rugía en concierto con el empuje de la marea humana y sus espantosas vidas. Y aún así, a pesar de lo oscuro, retorcido y horrible de ese poder, ejercía una atracción innegable. El poder, independientemente de su fuente, siempre podría dominarse, ¿no? Las energías elementales podrían ser controladas y utilizadas a voluntad por alguien con la fuerza y determinación necesarias para doblegar sus complejidades.
Las cosas que podían alcanzarse con tal poder eran ilimitadas. Las grandes bestias serían cazadas hasta la extinción y las otras hermandades de caballeros subyugadas. Todo Caliban se convertiría en dominio de la orden y todos obedecerían a sus señores o morirían bajo la espada de sus terribles ángeles negros de la muerte. Sonrió al pensar en la gloria que alcanzaría en los campos de batalla. Imaginó la carnicería y el libertinaje que vendrían después, el festín de las aves carroñeras y los gusanos y locos bufones que harían gracias en su mundo en ruinas. Que harían gracias en un mundo en ruinas. Sahariel gritó. La visión se esfumó de su mente y oyó las voces tal como eran. Los susurros en la penumbra, el tono insinuante, la risa encantada y las celosas víboras que resquebrajaban las cubiertas de las tumbas y escribían las obviedades de su epitafio. Incluso sin máscara, aquellos que lo tentaban desde el oscuro reino del bosque no lo dejarían, y sus halagos continuaron acosándolo durante toda la noche hasta que sus pies estaban listos para conducirlo hacia una condena voluntaria en la oscuridad. Al final, como siempre, era Nemiel quien lo detenía, no con hechos o palabras, sino simplemente con estar allí. Nemiel estuvo con él a lo largo de toda la pesadilla que tuvo en aquella noche fría y aterradora. Firme e impertérrito, su mejor amigo estaba a su lado y nunca flaqueaba ni tenía miedo. Animado por el ejemplo de su primo, Sahariel se llenó de fuerza y comprendió que, de no ser por la fuerza de su hermandad con Nemiel, habría titubeado en su lucha interior. Con la fuerza que sacó de su presencia, renunció a doblegarse a sus miedos, renunció a ceder. Había pasado la noche con Nemiel a su lado. Cuando la implacable lógica de su pesadilla dejó paso a la memoria, el sol se alzó sobre las copas de los árboles del bosque y los susurrantes de la oscuridad se retiraron. Solo quedaban una docena de muchachos ante las puertas de Aldurug y Sahariel se relajó en la cama mientras el conocido patrón de la realidad se reafirmaba. Muchos de los otros candidatos no habían superado la prueba durante la noche y se habían dirigido a las puertas para suplicar a los guardias que los dejasen entrar. Si alguno de ellos había oído las mismas voces y se había aventurado en el bosque, nunca lo supo, y mientras los primeros rayos de sol llegaban a sus cuerpos helados, Sahariel vio una figura tosca y maciza que emergía de la fortaleza y marchaba hacia ellos. La figura llevaba una túnica blanca con capucha sobre una armadura bruñida negra y empuñaba un nudoso bastón de madera. «Soy el maestro Ramiel», dijo la figura a los aspirantes. Había echado atrás la capucha de su túnica para descubrir el ajado rostro de un hombre que pasaba de los 55 años. «Tengo el honor de ser uno de los maestros de instrucción de la orden». Alzó el bastón y trazó un gran arco que abarcó a la docena de muchachos estremecidos que tenía ante él. «Seréis mis alumnos. Habéis pasado la prueba que se os asignó y eso es bueno. Pero habéis de saber que ha sido más que una prueba. También es vuestra primera lección. Dentro de un minuto entraremos en Aldurug, donde se os dará una comida caliente y ropa de abrigo seca. Antes de eso, quiero que penséis algo durante un momento. Habéis aguantado en la nieve en las afueras de la fortaleza durante más de 20 horas. Habéis soportado el frío, el hambre y la necesidad, sin mencionar otras privaciones. Y aún así, seguís aquí. Habéis pasado la prueba y habéis soportado cosas que otros no han conseguido. La pregunta que os hago es sencilla. ¿Por qué? Aquí había más de 200 muchachos. ¿Por qué vosotros 12 habéis pasado la prueba y los demás no? El maestro Ramiel fue mirando a los muchachos uno a uno, esperando que alguno contestase a su pregunta. Al final, cuando vio que ninguno de ellos lo haría, la respondió él. «Porque vuestra mente es más fuerte», afirmó. «Un hombre puede practicar las técnicas de matar, puede aprender a usar un cuchillo y otras armas, pero estas cosas no son nada si su mente no es fuerte. Hace falta fuerza mental para que un hombre case a las grandes bestias. Hace falta fuerza para que un hombre conozca el frío y el hambre, siente el miedo y, aún así, no ceda ante ello. Recordadlo siempre. La mente y la voluntad de un caballero son armas de su arsenal, como lo son la espada y la pistola. Os enseñaré cómo desarrollarlas, pero de vosotros depende que estas lecciones echen raíces. Para terminar, la pregunta de si lo conseguiréis o no se decidirá en lo más profundo de vuestro corazón.
Hace falta fuerza mental y una gran fortaleza y voluntad para llegar a ser caballero. Esa es vuestra primera lección, dijo el maestro Ramiel en tono grave, con la mirada recorriendo severamente a sus nuevos alumnos como si fuese capaz de ver sus mismísimas almas. Ahora, ir a comer. Dada la orden, la mente de Sahariel salió a flote de las profundidades de su subconsciente y despertó al oír una campana distante y notar que unas manos ásperas lo zarandeaban. Abrió los ojos, parpadeando, aún dormido y con la vista borrosa. Una cara cobró forma sobre él y le llevó un momento distinguir a su primo del joven imberbe que había permanecido a su lado en su sueño. «¿Nemiel?», dijo con voz somnolienta. «¿Quién más podría ser?» «¿Qué haces? ¿Qué hora es?» «Es temprano», contestó Nemiel. «Levántate, vamos». «¿Por qué?», protestó Sahariel. «¿Qué pasa?». Nemiel suspiró y Sahariel vio que en la austera barraca los suplicantes se vestían rápidamente con sonrisas de emoción y algo de miedo en sus caras. «¿Qué pasa?», repitió burlonamente Nemiel. «Que nos vamos de casa, eso es lo que pasa». «¿De casa?». «Sí», gritó Nemiel. «El hermano Amadís va a llevar a nuestra hermandad de casa». Sahariel sintió la mezcla tan familiar de emoción y miedo al galopar con el corcel negro entre los árboles de la sombría espesura del bosque. Se estremeció al recordar pasajes de su sueño y se esforzó en escuchar alguno de los gritos o susurros que lo habían perseguido en su último episodio onírico. No oyó nada, pero el emocionado parloteo de sus camaradas habría tapado hasta el más estridente de los gritos del bosque. Sahariel cabalgaba junto a Nemiel, llevaba la cara descubierta y el cabello oscuro parcialmente oculto bajo el casco, pero su emoción era contagiosa. Sahariel había sido seleccionado para liderar el grupo y 9 suplicantes cabalgaban junto a él, cada uno de ellos montado en uno de los caballos negros de Caliban. Las líneas de bestia de monta de otros colores habían desaparecido hacía mucho y los maestros criadores de la orden solo podían criar caballos de color negro. Como sus jinetes, todos los caballos eran jóvenes y tenían mucho que aprender para llegar a convertirse en las famosas monturas de la caballería del ala de cuervo. Los caballeros del ala de cuervo montaban como los osados héroes de antaño. Eran los máximos exponentes de las cargas relámpago, eran los amos del bosque. Podían sobrevivir solos durante meses en los bosques mortales de Caliban. Eran figuras heroicas con armadura negro mate y yelmos alados que ocultaban la identidad de cada guerrero. Ser parte del ala de cuervo significaba llevar una vida solitaria, pero llena de gloria y aventuras increíbles. Otros 5 grupos de 10 jinetes contemplaban la partida dispersa por todo el bosque y escalonada en forma de V con el hermano Amadís paseándose entre ellos como observador y mentor. Había muchos kilómetros hasta la fortaleza monasterio de la orden, y la emoción de cabalgar por el bosque tan lejos de casa casi era mayor que la fría sensación de terror que se había sentado en el estómago de Sahariel. «¿Crees que encontraremos alguna bestia?», preguntó Atias a la derecha de Sahariel. «Quiero decir, esta parte del bosque se supone que está limpia, ¿no?» «No encontraremos nada si sigues cotorreando», le espetó Nemiel. «Juro que se te oye desde Aldurug». Atias se estremeció ante la severidad del tono de Nemiel y Sahariel le echó a su primo una mirada cortante. Nemiel se encogió de hombros sin mostrar arrepentimiento y avanzó. «No le hagas caso, Atias», dijo Sahariel. «Lo que le pasa es que echa de menos su cama». Atias asintió y sonrió, y su optimismo natural le hizo olvidar el incidente de buen agrado. El muchacho era más joven que Sahariel y se conocían desde que Atias tenía 7 años y se había unido a la orden. Sahariel no estaba seguro de por qué había tomado al joven muchacho bajo su protección, pero había ayudado a Atias a adaptarse a la disciplina y a la difícil vida del suplicante, quizá porque había visto algo de sí mismo en el muchacho. Sus primeros años en la orden habían sido duros y, si no hubiese sido por los consejos de Sahariel, sin duda Atias habría fracasado en sus primeras semanas y habría sido enviado a casa con ignominia. Pero el muchacho había perseverado y se había convertido en un suplicante más que meritorio. Nemiel nunca había sido blando con el muchacho y lo sometía con frecuencia a sus crueles burlas y ridiculizaciones. Se había convertido en una fuente de antagonismo entre primos, porque Nemiel sostenía que todo suplicante tenía que aguantar o caer por sus propios méritos, no por quien lo ayudase, mientras que Sahariel argumentaba que era obligación de todos y cada uno de los suplicantes ayudar a sus hermanos. Es un gran honor que el hermano Amadís nos lleve de casa, ¿verdad?
Sí que lo es, Atias, respondió Sahariel. No es frecuente que podamos aprender de un caballero tan veterano. Si habla, debes escuchar lo que diga. Lo haré, prometió Atias. Otro de su grupo cabalgó hasta Sahariel y levantó la visera del casco para hablar. Los cascos que llevaban los suplicantes eran prestados de la orden y solo los que se entregaban a los líderes de equipo iban dotados de un sistema de comunicación interno. El casco de Sahariel le permitía comunicarse con los líderes de otros grupos de jinetes y con el hermano Amadis, pero sus compañeros suplicantes tenían que levantar la visera para hacerse oír. El jinete que cabalgaba a su lado era Eliad, amigo de Nemiel y compañero de burlas. Eliad era más alto y corpulento que cualquier otro suplicante. Su cuerpo apenas entraba en la armadura. Aunque su piel tenía la palidez de la juventud, su fuerza era prodigiosa y su resistencia enorme. Sin embargo, lo que tenía de fuerza le faltaba en velocidad. Eliad y Sahariel nunca estaban de acuerdo, ya que él seguía el ejemplo de Nemiel demasiado a menudo en sus comportamientos hacia sus compañeros suplicantes. ¿Te has traído el cuaderno, Atias?, preguntó Eliad. Sí, dijo Atias. Está en la bolsa. ¿Por qué? Porque si nos encontramos una bestia tendrás que tomar apuntes de cómo la destripo. Podría resultarte muy útil si alguna vez te encuentras alguna y no estás con nosotros. El único signo de desagrado de Atias fue apretar la mandíbula, pero Sahariel sabía que era una burla que en cierto modo merecía. El joven llevaba sus cuadernos con él a todas horas y escribía cada palabra que pronunciaban los caballeros veteranos y los suplicantes, fuese apropiado o no. El baúl, que estaba a los pies de la cama de Atias, estaba lleno de aquellos cuadernos plagados de su caligrafía apretada, y cada noche, antes de que apagasen las luces, memorizaba párrafos enteros de cualquier comentario u observación como si fuesen pasajes del verbatim. Quizá escriba tu epitafio, dijo Atias. Si nos topamos con una bestia, seguro que irá primero a por el más gordo. Yo no estoy gordo, protestó Eliad. Tengo los huesos anchos. Ya basta los dos, intervino Sahariel, aunque le complacía ver cómo Atias se defendía y hacía callar a Eliad. Estamos entrenando para una cacería y estoy seguro de que el hermano Amadis no considera el acoso mutuo parte de ese entrenamiento. A ver. ¿Quién está hablando? Uy. Cierto, Sahariel, dijo una voz confiada por el intercomunicador, pero tampoco hace ningún mal fomentar un poco de rivalidad en el grupo. Ninguno de los otros suplicantes lo oyó, pero Sahariel sonrió al escuchar el sonido de la voz del hermano Amadis porque sabía que había oído la conversación entre los suplicantes. La rivalidad sana nos lleva a sobresalir en todo, pero no se debe permitir que se escape de las manos, continuó Amadis. Has hecho bien, Sahariel. Consiente la rivalidad, pero evita que se vuelva destructiva. Gracias, hermano, respondió Sahariel por el comunicador. No hay por qué darlas. Ahora asume el mando y adopta modalidad de exploración. Sonrió y sintió que lo arropaba el cálido resplandor del elogio de su héroe. Pensar que un guerrero tan grande como Amadis conocía su nombre era un honor, así que espoleó su montura al sentir que la responsabilidad de su cargo lo embargaba. ¡Agrupaos!, ordenó cabalgando al frente del grupo y ocupando su lugar en la formación en punta de flecha. De ahora en adelante adoptaremos la modalidad de exploración. Considerad este lugar territorio enemigo. Su voz tenía la fuerza de convicción que procedía de la aprobación de sus iguales y, sin un solo murmullo de disidencia, sus compañeros de pelotón se colocaron con soltura en posición. Nemiel se situó tras él y a la izquierda. Nemiel se situó tras él y a la izquierda, mientras que un suplicante llamado Palian lo hizo al otro lado. Eliad y Atias ocuparon sus puestos a ambos lados de la formación, y Sahariel se giró sobre la silla para asegurarse de que su escuadra estaba bien alineada. Satisfecho de que todo estuviese como debía estar, volvió su atención al terreno que tenía delante, los gruesos troncos y el espeso follaje que convertían el bosque en un lienzo de sombras y rayos sesgados de luz. Las hojas enmohecidas cubrían el suelo y el olor de la materia en descomposición en la oscuridad le daba al aire un aroma húmedo que recordaba a la carne podrida. El suelo era pedregoso, pero los caballos del ala de cuervo mantenían el paso firme entre las rocas y los troncos de árboles caídos. Entre los árboles se escuchaban sonidos extraños, pero Sahariel había crecido en el bosque y dejó que el ritmo de la maleza lo atravesara para distinguir en las distintas llamadas de la naturaleza de Caliban aquellos sonidos que eran peligrosos de los que no. La mayoría de las grandes bestias habían sido cazadas hasta la extinción en la Gran Cruzada del León, pero aún existían varios cónclaves
pero aún existían varios enclaves de depredadores letales, aunque estaban lejos de alguno de ellos. Aún así, todavía acechaban monstruos menos peligrosos, que no se veían ni eran conocidos en la mayor parte de los bosques del mundo, pero tales criaturas raramente atacaban a grupos de guerreros y preferían el sigilo y la sorpresa para atacar a víctimas solitarias que avanzaban hacia la seguridad de los refugios de las ciudades amuralladas. Entre los gritos y graznidos estridentes de los pájaros, Sahariel oyó el crepitar del bosque, el viento entre las ramas altas y el crujir de las ramas bajo los cascos de los caballos. Moverse silenciosamente por el bosque era virtualmente imposible, pero aún así Sahariel deseaba poder cabalgar en silencio. Aunque los peores depredadores de Caliban habían muerto en su mayoría, las bestias no eran fáciles de abatir. Cabalgaron durante lo que pareció unas cuantas horas, aunque sin el sol sobre ellos era difícil juzgar el paso del tiempo. Solo el cambio de ángulo de los rayos de luz que penetraban las copas de los árboles les daba alguna pista de cuánto llevaban viajando. Sahariel estaba deseando comunicarse con los demás grupos de jinetes, pero no quería parecer nervioso o inseguro del curso que seguían. Se suponía que algún día iban a salir de cacería por sí solos, y no quería extender la idea de que no sabía a dónde se dirigía. Los senderos del bosque estaban más que trazados por las incontables salidas de entrenamientos, pero había tantos que era casi imposible saber cuáles llevaban a su destino. Él y Nemiel habían consultado el mapa antes de salir y su ruta parecía bastante sencilla entre los muros de la fortaleza monasterio. En el bosque, sin embargo, era algo sustancialmente diferente. Estaba bastante seguro de que sabía dónde estaban y a dónde debería conducirles el camino, pero sería imposible saber si lo habían conseguido hasta que llegasen. Sahariel esperaba que el hermano Amadis estuviese cerca y se fijase en cómo dirigía a sus compañeros. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando cabalgaban entre ramas bajas hacia un claro sombrío, con el roce de las hojas contra su casco sonando sorprendentemente fuerte en el silencio del bosque. En el momento en que le sorprendió que el bosque estuviera en silencio, ya era demasiado tarde. Algo oscuro y alado cayó de los árboles. Tenía el cuerpo lleno de escamas como un reptil. Vio garras como espadas y uno de sus hombres cayó, partidos por él y... Vio garras como espadas y uno de sus hombres cayó, partidos él y su montura por la mitad tras un golpe feroz. Brotó la sangre y resonaron gritos de horror en el claro. Sahariel sacó la pistola cuando la bestia embistió de nuevo. Cayó otro suplicante con la armadura abierta y las vísceras colgando del vientre. Los caballos relinchaban enloquecidos por el olor de la sangre y los suplicantes luchaban por controlar a sus monturas desbocadas. Los gritos de horror y furia resonaban, pero de nada servían. Sahariel volvió su montura hacia la bestia. Su gran cuerpo tenía fácilmente el tamaño de uno de sus caballos y ondulaba como si 1.000.000 de serpientes se retorcieran bajo su piel brillante. Su cabeza con púas se movía, chasqueaba y mordía al final de un largo cuello viperino. Sus mandíbulas eran largas y estrechas, llenas de afilados colmillos como los dientes de la sierra de un leñador. Las alas eran finas y traslúcidas, bordeadas por crestas de caparazón calloso y rematadas por largas y espinosas garras. Sahariel nunca había visto cosa igual, y el horror momentáneo que experimentó ante su horrible apariencia casi le cuesta la vida. Las alas de la bestia batieron como si fuera a echar a volar, y una de las puntiagudas garras le abrió una profunda raja en el peto, haciéndolo caer del lomo de su aterrado caballo. Sahariel impactó en el suelo con fuerza al tiempo que oía otro angustiado grito de agonía. Luchó por levantarse. Sus movimientos eran torpes con la armadura. Alcanzó la pistola que se le había caído cuando una sombra se cernió sobre él. Volvió la cabeza y vio al gran pájaro reptil chillando sobre él con las mandíbulas listas para partirlo en dos. Fin del capítulo. ¡Ay, qué buen fin del capítulo! Pero a la vez qué maligno fin del capítulo. Nos va a dejar con los ánimos hechos. ¡Ay, nuevamente! Ya, este capítulo no lo había leído entero. Leí hasta justo donde había resaltado la parte que comenté que me parecía buena como para dejarla de subtítulo. El de porque tu mente es más fuerte. De hecho, esa me pareció tan bacán que la vamos a adoptar. Entonces, no sé, en algunas ocasiones yo les voy a decir, gente de Terra, tendrán ustedes éxito en sus misiones. ¿Por qué? Porque su mente es más fuerte.
Así que ustedes saben. Su mente es más fuerte, gente de Terra. Su mente es más fuerte. Y ahí cumpliré mi labor de iterador y lo repetiré tantas veces como sea necesario. Su mente es más fuerte. Así que peleen, gente de Terra. Y no se rindan jamás. Bueno, voy a tomar un poquito de aire porque esta parte final estuvo emocionante hoy. Y como bueno, primero voy a tomar aire, les voy a dejar un anunciecito, así tomo un sorbito de Hydratus Dominatus y etcétera, etcétera. Y ahorita conversamos antes de... Ah, lo hemos hecho perfecto en tiempo, así, bien, bien. Estamos acorde al horario, maravilloso. Bueno, y ahora que ya fue el anuncio, a ver, ya pasó, sí, ya pasó. Aprovecho de dar la bienvenida a ver, nuestro buen demoledor que se hizo presente. Bienvenido, querido demoledor. Doy la bienvenida, doble bienvenida a Guga Hunter y Artal25, que es primera vez que los veo en los directos. Así que bienvenidos, amigos míos. Un gusto saludarlos y les doy la bienvenida. A ver, justo en el momento de la acción, qué emoción. ¡Ay, pero bueno, justo nos dejaron, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y justo el que se llama Sariel caído. Bueno, supongo que aquí va a venir a salvarlo ¿qué se llama? El héroe, el Amadis. Uy, ya, ve, y Alicred, no un paso adelante, 2, 3 pasos adelante. Alicred ya nos ha dejado los subtítulos para el siguiente. Y eso demuestra ¿qué cosa? Que tu mente, Alicred, es más fuerte. Recuérdalo, lo sabes bien, pero no está de más que yo te lo recuerde también. Tu mente es más fuerte. Y la de todos ustedes, no solo Alicred, todos ustedes, su mente es más fuerte. ¿Ya? O sea que cuando, no sé, el día de mañana tengan un examen y ahí estén nerviosos o tienen que, no sé, presentar un trabajo en la pega o tienen que ir a entrenar o tienen un partido de algún deporte que practiquen o tengan alguna dificultad y estén así medio nerviosos, así con la fatiga, qué sé yo, recuerden, su mente es más fuerte. Y también para oponerse a las fuerzas del caos, ¿no? Cuando ahí queramos sucumbir ante, cuando nos tienten los placeres del hedonismo desmedido o las malas influencias, recuerden también, su mente es más fuerte. Me está gustando eso de su mente es más fuerte. Lo vamos a adoptar. Ya lo adoptamos. A ver, había visto un mensaje de Tyberos que tenía ahí unas ranas de la atención. Ay, bueno, aquí ya que acabamos vamos a tener a Sapin presente en la transmisión. A ver, Erebus es la clara representación de que las malas compañías te llevan a la perdición. Sí, totalmente, totalmente. Ese Erebus maldito, cómo corrompió a nuestro señor de la guerra, que era tan noble y cantaba tan bien. Y son tan tiernos. Sí, ha sido súper tierna la parte de los niñitos. Y me encantó el Atias porque decía que llevaba como que su cuadernito para tomar notas en todos lados. Y me encantan los personajes que toman notas, así como... Bueno, mi anime favorito, les he comentado alguna vez, es Golden Boy. Y bueno, de ahí yo me copié lo de andar siempre con una libretita para tomar las anotaciones. Alguna vez intenté hacerlo en celular, pero no, lo mío es así, papel, a lo Carcassy, Bondsman número 7. O, no sé, a los que han visto Naruto, Rock Lee, por lo menos al principio, siempre andaba con su libretita y anotaba. Y el Gai Sensei en algún rato le dice, ya, deja de anotar y atiende. Así como que era medio pájaro igual. Pero me encantan esos, así que Atias se ganó mi cariño por andar anotando todo. Y Sariel es un grande, un grande. De paso, así como que protegiendo a los más chiquitos, grande entre los grandes. Nemiel, uy, ya está sospechosito, ¿no? Ya como que hay varios indicios que nos dicen que él va a ser el conflictivo. Pero bueno. A ver. Y... ya, perfecto. Alicred nos ha dejado ahí. Lo vamos a dejar ahí. ¡Oh, Guga Hunter! Pucha, agradecido, amigo mío, por su colaboración. ¡Qué grande es usted, amigo mío! Bueno, y como es parte del... ¿qué se llama? De los ritos de la logia. La única logia aprobada por el emperador, por si acaso, aquí siempre vamos a demostrar que tenemos la aprobación por 6 años del emperador, extendida a la logia por la mismísima administración de Terra. Ahí atrás tiene la firma y el sello de Malcador el Sigilita. Entonces, acorde al rito, dado que ha hecho su apoyo a la causa, toss a coin to your witcher, oh valley of plenty, oh valley of plenty, oh. Muchas gracias, amigo mío. Y bueno,
Entonces, ahora tenemos que proceder con la sapeada. Ah, pero a ver, un momentito. Esperen, esperen, esperen. Ya, perfecto. Ya. Y bueno. Entonces. A ver, aquí está. Muy bien. Me la voy a copiar porque veo un poco chiquito el chat. Como que ahí me cuesta un poco más leer. Así que me lo voy a copiar aquí. ¡Ay, que suena bueno el tercero, Protoleyenda! Pero bueno, lastimosamente, a mí ¿qué se llama? No me corresponde dar la sapeada, así que voy a dejar espacio para que venga el fenixeador. Y después yo vuelvo y nos despedimos oficialmente, ¿ya? Así que yo me retiro un instante. Ya, nos vemos al rato. Sí, don Fénix, le toca a usted de nuevo. Sí, sí, por supuesto. No, el público está enloquecido por escucharlo a usted. No, sí, ya me estaban diciendo, así, ya, cuando aparece el Fénix, ándate tú y todo. Sí, yo sé que no le sorprende. Bueno, le dejo el micrófono, yo me voy a ir a ver cómo crece el pasto, ¿ya? Vale. Ah, gente de Terra. Bienvenidos una vez como dice Taikokuro ahí, el rincón de Fulgrim. Me parece bien, sin embargo, debo hacer una pequeña observación. No es el rincón de Fulgrim, deberíamos más decir como las grandes salas de Fulgrim, el palacio de Fulgrim, porque un rincón suena como algo muy pequeño, y algo muy pequeño no va conmigo. Tenéis que entender, Taikokuro, que conmigo se asocia la grandeza, la perfección, recordad, perfección. Entonces, para hacer honor a lo perfecto, necesitamos grandes estancias, estructuras, bellamente adornadas. Es por eso que en mi legión tenemos mucho aprecio por los rememoradores. Si no, ¿por qué crees que dejo que este rememoradorcillo les esté contando historias? Es importante esta parte de la cultura. Pero en fin, no hablemos tanto de rememoradores, ya que hay cosas mucho más perfectas que ellos. Por ejemplo, yo. Muy bien, entonces yo he venido para la fenixeadita, porque ya no le vamos a llamar sapeadita. ¿Qué animal más poco glamoroso es el sapo, la rana? Que tendrán esta ilusión estúpida de que si una princesa los besa se van a volver príncipes. Eso no va a suceder. Esos sapos que canten en las charcas, pero que no vengan a arruinar la perfección. Entonces, acorde a la fenixeadita y al servicio que proporciona nuestro querido caballero imperial Alicred, quien de paso le agradecemos el hecho de que sea el patrocinador de mi presencia en estas instancias, procedamos a ver lo que les depara en el capítulo 4 de esta novelita. Veamos entonces, en el siguiente capítulo, capítulo 4, un desafío desde el corazón. Suerte. Ah, suerte como la que ustedes tenéis por verme. Hoy, ¿cuántas veces me habéis visto? Pensad en eso, es una maravilla. Y finalmente, Protoleyenda. Ah, que eso suena bien, eso suena bien. Ustedes sabéis que en esto de las novelas de Warhammer hay mucho material de leyenda, como ustedes ya saben quién. Pero bueno, mi querida gente de Terra, como siempre les digo, de lo bueno, poco. Han de saber ustedes que el veneno, tanto como el perfume, que es maravilloso, vienen en frascos pequeños. ¿Por qué? Porque de lo bueno, poco. Así que me retiro. Tengan ustedes una buena noche y bla 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 y etcétera. Que la pasen bien y no sufran tanto hasta que yo vuelva. Me retiro. Adiós. Ay, el modesto Fénix. Bueno, así lo queremos. Ya pues, mi querida gente de Terra, a ver. Procedemos al cierre del capítulo. Pucha, lo hemos hecho perfecto así. Bueno, para mí ya van a ser las 12, digamos. Entonces como que estoy así dentro del horario y ahora me voy a preparar las cosas para mañana. Y a ver, ¿qué más? A ver, Luz nos dice: esta novela no me llamaba la atención, ahora me está gustando por tener pinta de caballeros del zodiaco. Hoy, en ese caso, a ver... Uy, Sariel sería un poco como Iki entonces, porque anda protegiendo al otro que era más inofensivito, digamos, que sería como Shun.
¿Y quién sería el pesado? El pesado creo que era el del unicornio, ¿no? Al principio Hyoga creo que también era medio pesadito. Pero bueno, en todo caso, con toda esta mística de los caballeros y la orden de caballeros y sus ritos y qué sé yo, hasta ahora a mí me ha encantado la novela, sí, la he encontrado muy, muy simbólica, muy bonita, sí. Bueno, por otro lado, a mí como que siempre me han gustado las historias de caballeros, ¿no? O sea, pero en el sentido más romántico de que el caballero era un guerrero noble que protegía así a los débiles y qué sé yo, que en la vida real no era tan así, claramente. El caballero protegía a los nobles o a los a los que lo auspiciaban. Pero bueno, en términos generales, aquí vamos bien. Y Sariel ahora ya me cae muy bien. Y está bonito, me gusta por dónde va. Oh, y mira, Taiko así menciona el opening antiguo. Los guardianes del universo van listos para el mal. A combatir por un mundo ideal. Caballeros del zodiaco contra las fuerzas demoníacas. Guardan siempre en su corazón coraje para vencer. Ah, la canción, era creo la canción de los terrores o algo así, ¿verdad? Y después, bueno, la que ya es más famosa, más general, era la de Siempre la verdad vencerá todo el mal. Ah, ya. Bueno, hay que guardar esas para... Podemos hacer la versión Warhammer con la de Caballeros, así, con la del descenso de los ángeles. Ya pues, mi querida gente de Terra, ha sido un placer, les agradezco infinitamente su presencia, sus comentarios, su apoyo, el simple hecho de existir lo agradezco, espero que hayan disfrutado de la narración y bueno, mañana, igual que yo, tenemos doble jornada de narraciones. En la primera sección, más temprano, terminamos El Lobo a las Puertas y en la siguiente continuamos con, creo que nos toca capítulos 4 y 5, a ver... Bueno, para que vean que es verdad, estoy revisando la libretita como de Atia. Aquí está, ya. Entonces, efectivamente, mañana nos toca 4-5. Ah, tenemos doblete de capítulos hasta el 9. O sea, mañana 4-5, luego 6-7, luego 8-9. Y el 10 es solo un capítulo. Después en la mayoría son de a 2. Ah, en casi todos. En casi todos son de a 2. Los únicos que van solos, digamos, son el capítulo 10 y el capítulo 19. Pero después siempre van de a 2. Y con eso estamos seguros de que vamos a terminar el descenso de los ángeles antes de la sanguinalia. En la sanguinalia tendremos nuestro evento especial, todo bien, así que vamos, excelente. Eso pues, mi querida gente de Terra. Espero que les vaya excelentemente bien en todas y cada una de sus quests hasta que nos veamos de nuevo. O si es que... sí, hasta que nos veamos de nuevo. Y recuerden, ¿cuál fue la frase de hoy y que usaremos de aquí en adelante? Su mente es más fuerte. Así que pase lo que pase, recuerden, su mente es más fuerte. Y yo se lo repetiré cada vez que nos encontremos. Un águila para ustedes, un saludo a la antigua para ustedes, una reverencia para ustedes, que les vaya muy bien, buenas noches.